Damas y caballeros, continuamos entonces con nuestro programa, agradeciéndoles a todos ustedes que nos están acompañando del otro lado a través del Facebook en vivo del Colegio de Ingenieros del Perú. Continuamos adelante con este Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigmas para una nueva era, en su primera edición. Ya les hemos comentado que el próximo año tendremos una segunda edición. Y estamos acostumbrados a que los mejores especialistas nos acompañen desde diversas partes del mundo. Eso nos lo permite la tecnología, y en esta oportunidad nos acompaña desde Brasil nuestro próximo ponente. La ponencia número 29 es un nuevo ciclo de innovación global, el papel de los países del eje sur, para lo cual nos acompaña el PhD, arquitecto y urbanista Caio Adorno Bazao. Mientras lo presento, vamos a conocer brevemente parte de su trayectoria profesional. Lo invitamos a colocar su video, a prender su video, su audio, y tenga la posibilidad de ir colocando su presentación para ir agilizando nuestra presentación. Vamos a conocer brevemente parte de su extensa y exitosa trayectoria profesional. Él es investigador asociado y coordinador del grupo Escenarios Urbanos Futuros. Es arquitecto, como les decía, urbanista, graduado y doctorado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Paulo. Cuenta con una experiencia en relaciones complejas entre tecnología, innovación, ciudades y comunidades. Tiene una experiencia de más de 25 años. Es consultor en numerosos proyectos de innovación y transformación organizacional. Es jefe de innovación de Kivo y socio fundador de Bootstrap. Es educador en numerosos programas de grado y posgrado y coordina el movimiento Moara, dedicado a la innovación global con origen en Brasil. Damas y caballeros, para nosotros es un gusto entonces contar desde Brasil con la presencia del PhD, arquitecto y urbanista Caio Adorno Bazao. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme acá. Yo empiezo clamando por su perdón por mi portuñol pésimo que voy a hablar acá. Espero que... Lo entendemos perfectamente. No, muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para empezar sí, por la supuesto. presentación. Sí, unos segundos. Pues acá. Esto. Sí, acá. Un poco difícil, sí. Acá. Perfecto. Entonces... Ahí lo vemos perfectamente. Gracias. Perfecto. Yo voy a hablar de este concepto que hay desarrollado en los años recientes, intentando a comprender cómo los países de Latinoamérica y de otras regiones del mundo, comúnmente conocidos como los sur global o el eje sur del mundo, pueden empezar una nueva abordaje, una nueva new approach para realizar una innovación de impacto más contundente, ¿sí? Perdón, acá, sí. Es una visión que podría ser apropiada para imaginarnos nuestro futuro postcolonial, postindustrial, posextractivo y posescasez. Esas cuatro expresiones o aspectos, la postcolonialidad, la postindustrialidad, la posextractividad y la posescasez, son cuatro aspectos muy importantes para así comprender una nueva relación entre la humanidad y la naturaleza. Voy a hablar hoy específicamente respecto de innovaciones generativas, que son de un tipo bastante diferente de las innovaciones para la sostenibilidad, ¿sí? Son otros abordajes, ¿sí? Una referencia muy importante es la cuenca de los ríos Amazonas, toda la región amazónica de cual Perú faz parte, ¿sí? En Brasil, en otros patrimonios de países de Latinoamérica, ¿sí?
Es posible que la Amazonas pueda ser una referente, una nueva referente para transformaciones culturales, ambientales y socioeconómicas. ¿Sí? Trabajo con la posibilidad de que el marco socioambiental puede ser comprendido de una manera completamente diferente, basado en experimentaciones que están ahora en curso en toda la América Latina. ¿Sí? Posiblemente nuevas prácticas de consumo y acceso a servicios de tipos completamente nuevos. ¿Sí? Dos figuras que presento con una provocación, con una invitación para imaginarmos otro futuro. ¿Sí? Estas dos figuras comparten más cosas de que puedes parecer a primera vista. ¿Sí? Voy a hablar un poco de esto. ¿Sí? Lo primer aspecto que es importante hablarnos acá es la transformación digital. Todos hablan de esto hoy, mas es importante un pequeño aprofundación en este concepto. ¿Sí? Ya en 1965, Gordon Moore ha hablado de que habría computadores en la vida de todas las personas en situaciones más variadas. ¿Sí? Y esto probó ser una verdad muy profunda. ¿Sí? En el proceso de miniaturización, barateamiento, la entrada del computador en todos los aspectos de la vida humana. ¿Sí? Esto es importante, ha sido codificado con una ley, la ley de Moore, en homenaje a Gordon Moore, y un proceso exponencial de incremento de eficiencia y capacidad de procesamiento digital en los microprocesadores. ¿Sí? La inversión, o aspecto inverso de la ley de Moore es el barateamiento también exponencial de lo componente electrónico. ¿Sí? Esto acaba por desenvolver 4 momentos en la historia de las computadoras. Un primer momento, un momento de mainframes, en que computadoras son equipamientos de gran escala, es una compra técnica, está ligado en la gestión organizacional de las empresas, de los gobiernos. ¿Sí? Un segundo momento es la computación adentro de las casas de las personas, y llamamos este momento de la computación personal. ¿Sí? La computadora pasa a participar de la vida de los consumidores, nuevos aspectos del uso de las computadoras quedan comunes en las vidas de todos. ¿Sí? Un tercer momento es la profunda banalización de la informática por medio de los smartphones, que tienen un papel sociocultural mucho más sofisticado, que están en los paquetes de todas las personas. Hablamos de todo, hacemos gossip vía las computadoras de mano, que son los smartphones. ¿Sí? Pues este movimiento está lejos de terminar. Muy probable en los próximos años veremos la computación ambiental, las computadoras en todo el ambiente, a punto de personas ya hoy hablar de una naturaleza artificial. Habrían tantas computadoras como si fuesen equipamientos, como si fuesen parte de la naturaleza. Estamos hablando ahora de un cambio profundo de gobernanza, un cambio profundo en las relaciones socioeconómicas, las relaciones de troca, de organización social, un cambio completo. ¿Sí? Computadoras tienden a ser baratos, más baratos do que papel, tanto más. ¿Sí? Algunas personas hablan de computadoras siendo comercializadas a grano, por kilo. ¿Sí? Y esto está empezando a acontecer. Ya en una tecnología bastante común es RFID, Radio Frequency Identification, que es comprada como rolos, ¿sí? Como si fuese papel higiénico en una situación así. Estamos viendo esto. La parte más importante de esto es que las interacciones
entre las personas y los equipos, entre personas mediadas pelos equipos computacionales, irão vivir situações completamente inusitadas hoje. É difícil prever o que vem pela frente. ¿Sí? Estes 4 momentos invitam a sociedade e a economia a operar de uma maneira bastante diferente. ¿Sí? Há cambios profundos na governança das empresas e da sociedade como um todo. ¿Sí? O primeiro cambio mais profundo é a conversão de produtos em serviços. ¿Sí? Pessoas não são mais necessariamente compradoras de equipos, ¿sí? Mas são aderentes a um serviço. ¿Sí? Este cambio indica outro cambio mais profundo, que é o cambio de la posesión para acceso. Personas no necesitan ter coches para deslocarse en la ciudad, ¿sí? Necesitan servicios de movilidad. ¿Sí? Otra transformación más profunda es la transformación de producto listo, após la compra. En cada vez más observamos la participación del usuario en la elaboração do produto, uma transformação bastante das relações entre provedores de serviços e os tomadores de serviços, os clientes finais. ¿Sí? E uma transformação mais profunda, mais conceptual, e que vou falar um pouco dela, é uma transformação epistemológica, de uma concepção de mundo composto por objetos de conhecimento e compreender o mundo como processos, com transformações contínuas. ¿Sí? E há uma transformação profunda da vida cotidiana, uma abstração profunda que invita a transformações mais rápidas, mais listas. Uma informação importante, devo falar isto como algo quase que óbvio, o recurso mais importante da economia contemporânea é os dados, ¿sí? E não mais recurso material de tipo algum. ¿Sí? E também cambio profundo no emprego, na organização socioeconômica global, que é tanto surpreendente o que se passa. ¿Sí? Ocupações tradicionalmente muito valiosas, muito prestigiosas, hoje tendem a ser menos prestigiosas, menos importantes, e ocupações de caráter mais humano e empático tendem a ser reconhecidas como mais importantes e tendo mais protagonismo socioeconômico, ¿sí? Como um exemplo de ocupações tradicionais que perdem prestígio ou perdem importância, os médicos, os engenheiros, sinto dizerlos, uma transformação que é importante para os próprios profissionais de engenharia, os lawyers, advogados, sim. E as ocupações que crescem em importância são as ocupações como enfermeiros e nurses, professores docentes de ensino básico, ensino fundamental, pessoas que lidam com outras pessoas, que têm habilidades socioemocionais. E é pouco surpreendente isso, né? Este diagrama demonstra pouco isto. Cada listra, cada strip que vemos aqui, a parte branca é a ocupação que vai desaparecer da sociedade. A parte negra é a parte que irá permanecer. E é pouco surpreendente que ocupações irão manter-se e que não se manterão. ¿Sí? Há uma transformação acelerada da economia. ¿Sí? Hoje já estamos a habitar uma sociedade de uma economia pós-industrial. ¿Sí? Isto é provado com análises dos setores econômicos dos países, é aspecto pouco surpreendente. Se olvidarmos os setores da economia, né? Setor primário, secundário, terciário, quaternário. Setor primário, agricultura, a retirada de materiais da natureza. Setor secundário, a indústria, a transformação. Setor terciário, comércio, serviços, toda a forma de atendimento. El setor cuaternario, la economía de conocimiento, de la creatividad, ciencia, arte, design, innovación. ¿Sí? ¿Cuánto de nuestra economía latinoamericana está en cada de estos sectores?
Los datos brasileños están en gris, en 5%, 20%, 75%, y los datos de Perú están abajo. Clamo por perdão, não tenho os dados do setor quaternário de Peru, sim? Mas esses dados são importantes, porque esses dados são regularmente encontrados em todos os países do mundo hoje. É um pouco surpreendente, impressionante isso. A parte mais importante disso é uma nova aceleração do reconhecimento da aceleração da transformação socioeconômica global hoje numa sociedade verdadeiramente pós-industrial, sim? E é possível que tenhamos uma sociedade da informação e da criatividade em 10 anos. ¿Sí? Não é um prospecto muito improvável. Se isto parece um tanto improvável, teria informações a respeito disso. ¿Sí? Um aspecto importante dessa transformação profunda é um cambio de tipo da topologia das organizações sociais, econômicas e produtivas. ¿Sí? Esse diagrama muito famoso, proposto por Baran para explanar a origem, a proposta pela origem de ARPANET, que depois ha sido cambiado para a Internet, na proposição de que sistemas de telecomunicação avançada não podem ser sistemas centralizados, com um centro muito bem definido. ¿Sí? Os sistemas devem ser distribuídos, com centros não bem definidos e não estáticos. ¿Sí? Esto acaba, a ampla adoção da tecnologia digital ha generado cambios profundos na sociedade contemporânea, especificamente a quebra de hierarquias tradicionais muito rígidas. ¿Sí? E isto por conseguinte, há transformações de caráter também cultural. A maioria das pessoas emplean su tiempo leyendo hipertextos, no textos tradicionales en libros o otra forma. Sí, leemos en un sistema distribuido que es representado por la Internet, pues mucho más que esto. ¿Sí? As ciudades também passam pelo mesmo tipo de transformação, convertendo-se em redes urbanas de ampla extensão. Minha posição, enquanto urbanista, não especificamente como um consultor de inovação ou um investigador da inovação, mas também como um investigador do urbanismo, é um cambio profundo da forma urbana que converte-se rapidamente em uma rede de alcance global. Las clássicas situações de oposição entre centro e periferia não fazem mais sentido. ¿Sí? Isto em escala global, escala local, escala microlocal ou regional. E isto é uma invitação para reconhecermos nossa importância em cenário global. ¿Sí? O protagonismo do sul global e os países BRIC é algo que está clamando por atenção hoje. ¿Sí? Então, estes dois mapas globais, dos mapas mundi, indicam dois mundos muito diferentes. ¿Sí? O mundo, o viejo mundo desenvolvido, que todos outros reconhecemos com uma glance, em um novo mundo regenerativo de uma nova natureza completamente diferente. ¿Sí? Os países BRICS são muito importantes para isto, mas todos os outros países que são hasta hoje muito ignorados em um contexto global. O eje sul ou o sur global. ¿Sí? Este protagonismo é muito importante porque há motivos muito práticos, muito explícitos para isto se suceder. ¿Sí? Os países desarrollados têm uma infraestrutura muito desenvolvida, muito consolidada, pero obsoleta. Do ponto de vista socioambiental, há problemas históricos, crônicos nos países desenvolvidos, desenvolvidos, que não são muito superáveis. ¿Sí? Si alguna persona necesita hablar, por favor. Sí.
Y hay otras motivaciones. Una segunda motivación es la emergencia global de una nueva clase media global. En su mayor parte, esta clase no estará en los países del norte global, sino en Asia, África, en América Latina. ¿Sí? Es necesario inventar una nueva economía postindustrial. Esta invención no virá de los países desarrollados. Estão cronicamente entranhados em sistemas e matrizes socioeconômicas, tecnológicas, de governança, de organização social, que são muito arraigadas, muito profundamente enrijecidas. ¿Sí? Uma informação importante, o crescimento impressionante nos últimos anos e nos próximos anos da próxima década, dos países que não são do norte global, sim, do sul global. É crescimento que estas previsões estão já um pouco defasadas, esses números necessitariam estar um pouco atualizados, o número acá está mais próximo de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, ou dependendo do cálculo sendo feito, hasta 4 bilhões de pessoas. Muito provavelmente o número total da classe média global em 2030 não é 5 bilhões, mas provavelmente 6 bilhões, de um total de 9 bilhões de pessoas no mundo. E a maioria dessa nova classe média global está em os países do eje sul ou do sul global. ¿Sí? Acá. Mas esto es una bendición, algo bueno, mas también algo muy malo. ¿Sí? La clase media tradicional tiene hábitos de consumo que son profundamente antiecológicos. ¿Sí? Para que esta nueva clase media global tenga un estilo de vida sostenible, es necesaria una transformación radical de las matrices tecnológicas en todos los aspectos de la vida diaria. ¿Sí? La vieja clase media global tiene hábitos sustentados por ciclos productivos que no son sustentables. ¿Sí? Hay matrices tecnológicas que son adictos a ellas. Hay una estructura organizacional pública y privada que son, en facto, obsoletas. ¿Sí? La nueva clase media global necesita criar nuevas matrices tecnológicas. Todas as imagens que estão no fundo da pantalla agora são apenas exemplos hipotéticos. O que de fato deverá vir no futuro algo muito mais avançado que isto. ¿Sí? E um aspecto importante dessa nova matriz é que ela é provavelmente incompatível com os sistemas estabelecidos. Aí é necessário um cambio profundo de muitos níveis diferentes. ¿Sí? E há uma inércia anti-inovação nos países desarrollados, como há falado, e especialmente em respeito à inovação regenerativa, que é a inovação que propõe sistemas regenerativos. É importante uma distinção aqui, uma distinção entre sistemas sostenibles e sistemas regenerativos. Os sistemas sostenibles são aqueles que há uma redução do impacto de la actividad tecnológica, de la producción de material, de la descarte, y todo más. Los sistemas regenerativos pueden mejorar la propia naturaleza. Voy a presentar ejemplos de esto en poco. ¿Sí? La infraestructura dos países desarrollados ha sido toda creada e implementada basada em matrizes de combustíveis fósseis, sistemas centralizados, muito pesados e com alto impacto ambiental. ¿Sí? E isto é necessária uma transformação basada em uma transformação de caráter epistemológico. ¿Sí? Cuando estos países desarrollados empezaron su desarrollo, o conhecimento científico a respeito de las relações ecosistêmicas era muito rudimentário. Hoje temos uma compreensão muito mais profunda que podemos aplicar em abordagens completamente novas. ¿Sí? Nosotros herdamos una visión del mundo que es mecanicista, es reduccionista,
Es un viejo paradigma, ¿sí? Basamos buena parte de nuestras decisiones organizacionales, tecnológicas y socioambientales basadas en sistemas deterministas, de una imaginería reduccionista, ¿sí? Estamos ahora empezando a construir una otra abordaje de comprensión de la ecología. Un nuevo paradigma está en nacimiento, ¿sí? En la ciencia somos capaces de reconocer la importancia de la complejidad organizada, ecosistemas integrados de autoorganización. Esto es una abordaje científica que necesita de desarrollo y de aplicación. Esta abordaje, por más que tenga referencias europeas, norteamericanas, japonesas, por principio es muy difícil que esta abordaje se empieza a se colocar en práctica en estos países, ¿sí? Eso necesita se suceder en países del eje sur, ¿sí? Retorno a essas dos figuras, ¿sí? Porque es necesario reconocer una sociedad postcolonial. Una sociedad postcolonial es una naturaleza completamente diferente de la sociedad que estamos acostumbrados, ¿sí? Y hay un cambio de imaginario de que es necesario. Esto puede parecer un poco etéreo, un poco diáfano, no muy claro, mas es muy importante, porque todo el proceso de innovación es basado en nuestro imaginario, aquilo que nosotros somos capaces de imaginar. Y cuando nuestro imaginario es dominado pela mentalidad colonial, não somos capazes de imaginar outras situações. Especialmente, não somos capazes de imaginar protagonismo de nós mesmos. Creemos que necessitamos importar referências, importar esquemas entendedores, importar matrizes tecnológicas, soluções listas, esto. E temos uma visão de mundo que é hoje ya obsoleta, ¿sí? Esta visión que es representada en este mapa mundi, en estas regiones, no representa el mundo concreto, ¿sí? Hay otras visiones del mundo que podemos compartir, comprender de otra manera. Este mapa que es propuesto por Buckminster Fuller ya 70 años atrás, es muy interesante porque el norte todavía está en el centro del mapa, mas este mapa es completamente reconfigurable. Puede ser compuesto, esos triángulos pueden ser compuestos en configuraciones completamente diferentes y todavía rigurosamente representando la geografía del planeta. Cuando el proceso colonial ha sido empezado en los 1500, el mundo era este, ¿sí? El mundo real que había en Brasil, por ejemplo, era completamente ignorado, ¿sí? Esta distribución territorial de los povos indígenas, de los pueblos indígenas de Brasil, no era reconocida, ¿sí? Era profundamente ignorada, porque não era interessante para os colonizadores reconhecerem isto, sim? Mas, um minuto, aqui. E é importante uma metáfora para compreender esse reposicionamento global, sim? Os países do mundo não são vagões em um trem, é uma metáfora interessante, sim? Onde cada país deve passar pelas mesmas estações, com os mesmos momentos de desarrollo. Entonces, si los países desarrollados han pasado por tais etapas de su desarrollo, imaginamos que nosotros también precisamos pasar por las mismas etapas de desarrollo. Esto no es verdad, ¿sí? Cada país puede y debe seguir su propio camino de desarrollo único, ¿sí? Y no solamente esto, las regiones de cada país, de cada pueblo, de cada comunidad pueden hacer lo mismo, ¿sí? Esto es un aspecto profundamente importante y oportuno que es traído por los sistemas distribuidos, ¿sí? En un sentido sociocultural, ¿sí? Un concepto muy interesante en esto es el salto de rana, ¿sí? Leapfrogging.
que cada país pueda alcanzar etapas avanzadas de desarrollo sin tener que pasar por los mismos pasos que los otros países pasaron. ¿Sí? No es necesario. Es un principio de desarrollo necesario y oportuno. Es necesario que seamos capaces de imaginar otros futuros distintos de esto. ¿Sí? Y un aspecto importante de este nuevo imaginario es imaginar nuevas innovaciones basadas en diseño de ecosistemas. ¿Sí? La epistemología es lista para hacer esto hoy, mas raramente, muy difícilmente es aplicada de esta manera. ¿Sí? La transformación socioambiental que sabemos es necesaria no virá de reducir el impacto. No estamos hablando más de sostenibilidad, ¿sí? Estamos hablando de generación. Es necesaria una profunda transformación tecnológica, organizativa y de gobernanza, ¿sí? De hecho, es necesario un nuevo ciclo de innovación global, ¿sí? Entonces, es necesario comprender una nueva abordaje epistemológica basada en diseño de ecosistemas. ¿Sí? Y diseño de ecosistemas es basado en la comprensión de la naturaleza, de la complejidad auto-organizada de la naturaleza. ¿Sí? Esto ha generado influencias muy interesantes en experimentaciones urbanas y periurbanas, por ejemplo, con sistemas de agricultura urbana, que es una categoría nueva en urbanismo que puedes transformar, empezar una transformación socioeconómica profunda en las grandes metrópolis latinoamericanas. ¿Sí? Pero es muy importante comprender la superposición entre sistemas artificiales, humanos, y naturales. Los mismos equipos cognitivos que podemos emplear para comprender ecosistemas naturales, podemos emplear para comprender y actuar en ecosistemas artificiales, ecosistemas tecnológicos, ecosistemas de consumo, ecosistemas industriales, ecosistemas de innovación. ¿Sí? Un aspecto de esto es muy interesante, un ejemplo muy poderoso es la tierra preta de Indio. La tierra preta de Indio, el suelo negro de Indio, es un tipo de suelo que ha sido reconocido en la cuenca amazónica desde los tiempos primordiales de la colonización. Los colonizadores no comprendían qué era esto. Es una tierra es un suelo muy fértil, que contribui diretamente para a biodiversidade da Amazônia. Recentemente, um grupo extenso de arqueólogos, biólogos, ecólogos ha investigado a terra preta de Índio, o suelo negro de Índio, e ha reconhecido que são um suelo de origem humana. E é um suelo que melhora a qualidade ambiental de onde estás, ¿sí? Un aspecto importante de la tierra preta de Indio, del suelo negro de Indio, es comprenderlo con una tecnología no sustentable, no sostenible, una tecnología tengo que hablar en dos lenguas en mi cabeza. Una tecnología regenerativa. I'm sorry. Regenerativa. Gracias. Mi cabeza está explodiendo, sí. Perdón. Una tecnología regenerativa, hablo en portugués mesmo, sí. Es importante reconocer eso porque hay muchas otras tecnologías regenerativas que necesitamos desarrolladas, investigá-las em contexto acadêmico, desenvolvê-las em empresas, em corporações e com apoio governamental. ¿Sí? Mas é muito interessante o processo de reconstrução da terra preta de índios. As comunidades atuais começam a tentar reproduzi-la e sistematizar a produção de suelo novo. É impressionante o que está sucedendo hoje. Na próxima semana haverá um evento aberto em Brasil
tratando deste assunto que ha organizado a partir do movimento Moara, um movimento dedicado à inovação de protagonismo global, oriundo da Amazônia e do Brasil. ¿Sí? Este evento vai suceder no dia 10 de dezembro, jueves próximo, a las 7 horas de Brasil, creo, a 5 horas de Perú. ¿Sí? Es un evento que hablará do impacto de los sistemas agroflorestales en lo futuro de las ciudades. Sí, es muy importante. Es un evento abierto, puedes localizar, puedo colocar el link de Simpla acá para inscripciones. Sí. Outro exemplo muito importante é o saneamento básico centralizado. ¿Sí? Arquitecto, tenemos 5 minutos. Sí, voy a correr, sí, no, a empezar más rápido. ¿Sí? La solución europea tradicional no es eficaz. Es un problema. Los sistemas de alcantarillado, espero estar hablando correctamente, los sistemas de alcantarillado que fueron implementados en las ciudades europeas son todavía vistos como necesarios para el desarrollo urbano. Esto no es verdad. ¿Sí? Perdón, acá. Es todavía considerado un aspecto fundamental de la urbanidad, mas son profundamente ineficientes y contaminantes para el ambiente. ¿Sí? Hay otras matrices tecnológicas muy oportunas, como el biodigestor, mas el biodigestor es una tecnología muy conocida, muy dominada, muy desarrollada. Sin embargo, para que ela pueda ser ofertada em las ciudades como serviço de consumo masivo, é necessário que se supere um desafio de caráter organizativo e empresarial. ¿Sí? La oferta de esto en las grandes ciudades contemporâneas exige design de servicios, ¿sí? Una reorganización de esto. Eso es el último aspecto que gostaria de hablar al respecto, que es este nuevo ciclo de innovación global necesita ser un ciclo de innovación centrado en el humano, centrado en la naturaleza, y no tecnocéntrico, y no centrado en las prácticas organizacionales. Estas que deberían se moldar, se adaptar às necessidades ambientales, necessidades sociales. ¿Sí? Con esto estoy listo. Gracias. Creo que hay algunos minutos para preguntas. ¿Sí? No sé, deja ver, stop share. Muchísimas gracias, arquitecto, por todos los detalles que nos ha brindado. Si tuviesen alguna pregunta, tal como él lo adelantó, la pueden anotar, la pueden escribir en el chat del Zoom. Y qué interesante todos los detalles que nos ha brindado de esta especie de reordenamiento mundial, ¿cierto? Sí, donde sí. todo pasa a estar en el eje sur. Sí, sí, los países que hay comentado, porque somos hermanos de continentes, sí ha hablado de los países de Latinoamérica, mas esto puede ser observado también en India, también en los países del sudeste asiático, de África. Es un cambio de carácter global, sí. Es necesario que eso suceda en escala global, sí. ¿Y cómo cree que la pandemia ha afectado a todo este reordenamiento? Eu creo que ha hablado muchas veces los últimos meses que la pandemia ha abrido una caja de Pandora. ¿Sí? Una caja de Pandora. En esta caja de Pandora es cosas horribles, ha salido de allí, algunas cosas interesantes. Yo creo que la pandemia ha invitado a toda la sociedad global a considerar un estado de permanente experimentación. Esto es muy bueno. ¿Sí? Es posible que esta percepción más profunda de la independencia conceptual de todos los países para emprender visiones muy particulares de desarrollo socioambiental, puedes beneficiarse de esta situación de constante experimentación. ¿Sí? Constante experimentación y cambio, ¿no es cierto? El cambio, por favor. Sí. Es el momento para quienes gustan de la investigación.
Sí. Es un momento exacto de la historia como para cambiar los paradigmas y sentar nuevas bases, ¿no es cierto? Para muchos temas tan importantes para la sociedad y también para la humanidad. Arquitecto Cayo Adorno Basao, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo, perfecto, su portuñol, lo hemos entendido muy bien. Y muchísimas gracias por todos los aportes que nos ha brindado. Yo que agradezco. Sí. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos